Bien, iglesia, vamos a continuar con el segundo expositor y a la siguiente hacemos un pequeño break antes de terminar. Bueno, querida iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que les esté pasando bien. Espero que sea de mucho provecho. ¿Verdad que están muy interesantes todos los temas? El de Daniel fue muy interesante, pero por ser eso tampoco el mío va a ser menos interesante. Así que pido un momento, por favor, de atención, de apuntes, ojalá, y vamos a dejarlo en las manos de Dios para que sea Él hablando y que solamente mi boca exprese lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Así que deseo que me ayuden con una oración, primero que todo. Y vamos a pedirle gracias, Señor, por este día, Señor, este día maravilloso que has permitido que este pueblo, Señor, que esta congregación, la Puerta Estrecha, y también, Señor, en invitación a las demás congregaciones y en invitación a invitados, Señor, queremos, Señor, que todos estemos en armonía, Señor, que todos estemos a la expectativa de aprender, a la expectativa de cómo poner esto en práctica en nuestras vidas. Queremos que tu palabra, que es la que convierte el alma, Señor, sea obrando grandemente en nuestras vidas. Queremos, Señor, que esa palabra, Señor, more en nosotros. Que esa palabra se vuelva el día a día, el pan de cada día de nosotros. Pero no simplemente en una teoría, sino en la práctica. En la práctica, Señor. Permite, Señor, que eso llegue, Señor, hasta lo profundo, Señor, de nuestro corazón. Y allí viva, Señor, y de esta manera se pueda expresar que Cristo está en mí y que Cristo está en cada uno de ustedes. Te lo pedimos grandemente en el nombre de Jesús, Hijo de Dios. Amén. Bueno, el tema es porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Vamos a retomar un poquito por qué es importante este tema. Y nosotros en la reunión que tuvimos, ¿cuál tema vamos a escoger? ¿Qué temas hay de urgencia para la iglesia? Entonces miramos y dice, hoy en día se está mirando mucho que el término de iglesia se resume en 1, 2, 3, 4 paredes. Comenzamos por eso. Entonces ya se remonta como en los tiempos antiguos donde solamente se encontraba Dios en un lugar exacto y allí iba todo el pueblo y pensaba que solamente allí estaba Dios. De igual manera se traslada esa idea a nuestros días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si para decir nosotros el vivir es Cristo, pero si el vivir se resume en la congregación simplemente, pues ¿será que sí el vivir es Cristo? Comparemos cuánto tiempo nosotros gastamos, cuánto tiempo nosotros le invertimos en la asistencia de los jueves y los domingos en este caso, y cuánto tiempo le dedicas a Dios allá afuera donde la mayor parte del tiempo y la mayor parte de su vida y de mi vida se nos consume. Sería entonces un poquito ilógico decir que para mí el vivir es Cristo si solamente le busco los jueves, los que vienen los jueves y los domingos. Entonces miramos de que no es una practicidad entera en sí, sino que es más bien como una tradición, como un deber, y se toma en ese sentido. Y entonces
¿Será entonces que está cumpliendo ahí que el vivir para nosotros es Cristo? ¿Cómo puedes ver a Dios donde trabajas si tú eres un arquitecto, si tú eres un profesor, si eres un abogado, si eres un ingeniero? ¿Cómo puedes ver a Dios reflejado en su ambiente? ¿Será que Dios no alcanza para donde estamos nosotros en nuestro ambiente? ¿Será que solamente es aplicable en estas 4 paredes? Entonces llama harto la atención esto, y por eso es importante y por eso estamos desglosando y queremos que cada uno se sienta identificado, porque hay diferentes roles aquí entre los expositores que se sienten identificados en cómo puedo yo vivir en Cristo. Entonces miramos que no es simplemente un lugar y que no es simplemente un horario de que yo solamente gasto, no sé, 2 horas los jueves y 2 horas los domingos, por ser exagerados, en escuchar la palabra de Dios, en atender a la palabra de Dios. Miramos el tema del lugar, ahorita vemos el tema del tiempo. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos en esta comunión con Dios para que de esa manera uno arraigadamente pueda decir, porque para mí el vivir es Cristo? Porque es algo comprometedor. Yo no puedo decir para mí el vivir es Cristo si solamente le dedico las horas que vengo aquí a la congregación. Ese no es mi vivir. Mi vivir está entonces allá afuera haciendo otras cosas. Y estoy dedicando una partecita, no más del tiempo, porque Dios dice que debe que congregarse. Segundo punto. Ahora, tercer punto que miro también interesante en este tema es las personas en sí. Entonces también nosotros no nos sentimos apropiados porque decimos a nosotros no nos corresponde esa labor, eso no va con nosotros, que se dedique eso los pastores o que se dedique eso los que predican, los predicadores, para eso hay un ministerio. Y entonces le dejamos eso a aquellas personas porque eso parece que es externo a nosotros. Entonces, no hay un lugar, no hay un tiempo y tampoco es que dependa de otras personas, sino que la reflexión se debe hacer es hacia uno, no hacia los demás. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cuál es mi relación con Cristo? ¿Será que sí hay una relación? ¿O simplemente le dejo eso a los pastores? Es verdad entonces que no todo el mundo está llamado a ser pastor, pero sí todo el mundo está llamado a ser santo. Sean santos porque yo soy santo. Vamos a referenciarlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. ¿Me colabora, por favor? Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 15 al 16. Quien lo tenga, por favor, me colabora. Sino como aquel Dios llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Listo, entonces la explicación es que sean santos, ¿por qué? Porque Dios es santo. Ahí está la explicación. Y ahí no dice simplemente que sean santos porque yo soy santo, le está diciendo a solamente a los predicadores, no le está diciendo simplemente a los discípulos y no le está diciendo simplemente a los ancianos. Eso va para todos. Sean santos porque yo soy santo. Porque Dios no cambia. ¿Ve lo que está implicando acá? Sean santos porque yo soy santo. Aquí no estoy diciendo que eso es cambiable, porque algo que debemos de tener en cuenta es que Dios es eterno. Entonces sean santos porque yo soy santo. Ahora sí, eso fue el preámbulo.
Entramos con el tema de los estudiantes. Bueno, y entramos en lo primero que sería definir qué es un estudiante, para después ir explicándolo poco a poco. Recuerdo que cuando yo estudiaba en el colegio, creo que grado 10º, alguien también hizo esa pregunta: ¿para usted qué es ser un estudiante? Y recuerdo que es un profesor que le gusta mucho la poesía. Entonces, pues las opiniones divagaron. No, pues es la persona que se dedica a estudiar, ¿no? Ser un estudiante es alguien que se dedica a estudiar. Entonces él lo puso más complejo con la poesía, porque la poesía lo que trata es de adornar las palabras y para que salgan bonitas. Entonces él dijo algo así como: ser un estudiante es estudiar antes de conseguir trabajo. Ser un estudiante es estudiar antes de conseguir una mujer. Ser un estudiante es estudiar antes de tener hijos. Ser un estudiante, ser un estudiante, ser un estudiante. Siempre se reduce a ser antes de. Sin embargo, ¿será cierto o no será cierto que un estudiante es aquel que estudia antes de? Miramos que no, simplemente se queda en poesía, porque el estudiante, hay personas que son estudiantes cuando ya tienen una esposa, cuando ya tienen un esposo y comienzan una carrera profesional. Miramos que hay un estudiante que ya cuando tiene su familia comienza la carrera profesional, que ya cuando ha viajado comienza a estudiar. Otras personas que estudian y trabajan y luego siguen estudiando. Entonces, de esta manera, pues no es que se cumpla así del todo. Entonces, ser estudiante, en palabras más, en palabras menos, es aquella persona que se dedica a aprender. Estudiante es la persona que se dedica a aprender. Bien, podrán surgir preguntas, algo así como: de esa manera entonces todos somos estudiantes porque todos aprendemos. ¿Será que sí? ¿Quién dice que sí? Usted. Segundo, ¿quién da más? ¿Quién dice que no es estudiante todas las personas que aprenden? Primero. Listo. Vamos a ver. Ejemplifiquemos esto. Estamos en el mundo de la tecnología. Casi todo el mundo tiene un smartphone. Y entre ese todo el mundo está la comunidad cristiana también. ¿Sí? Somos cristianos. Entonces, esos cristianos usan la tecnología y por ser cristianos tienen una aplicación en común que se llama la Biblia. La tienen descargada en su teléfono móvil, en su smartphone. Y como es un cristiano juicioso que ya está en el trabajo, entonces se levanta a las 5 de la mañana. Como es un cristiano, bueno, digamos que un cristiano de la puerta estrecha, pongámosle entonces la versión Reina Valera 1960, se levanta y mira su celular. Ese celular le arroja algo porque hay algo muy común entre las aplicaciones de la Biblia y es el versículo del día. ¿Sí? Casi todas tienen el versículo del día. De esta manera que entonces esa persona llega y lea algo así, un versículo bien extraño, pongámoslo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no lo sabía. Sí, le entra la curiosidad y dice: uy, ¿dónde está? Abajo le aparece entonces, no, que Juan 3:16. Juan 3:16. La pregunta ¿es un estudiante esta persona o no es un estudiante? ¿Por qué tan difícil? Yo lo entiendo como
que pues sí, hay cosas que se aprenden y se aprenden simplemente por experiencias o situaciones. Sí, señora. Pero para ser estudiante tiene que haber algo sistemático. Sí, señora. Entonces aquí ponemos la diferencia, porque eso es bien importante. Si estamos hablando de estudiante, debemos de estar seguros qué es un estudiante y qué no es un estudiante. No todo el mundo puede ser estudiante. Sí, todo el mundo aprende, pero no todo el mundo está dedicado a estudiar. La diferencia es la palabra dedicación. Esta persona no dijo, me voy a levantar mañana y voy a estudiar San Juan 3:16. Él ni sabía, porque eso sale, ¿cierto? Cada día cambia los versículos del día, pues que es el versículo del día. Vemos entonces que podemos distinguir dentro de lo que es un curioso y de lo que es un estudiante. Un estudiante es aquella persona que dedica su tiempo al aprendizaje, a aprender, que tiene cronogramado todo y tiene con los materiales que va a estudiar y tiene una dedicación profunda a estudiar. Voy a dedicarme 2 horas a estudiar el libro de los Gálatas. ¿Sí? Eso es ser un estudiante. El estudiante dice, no, ya me leí el libro de los Gálatas, pero no es suficiente. Yo quiero saber acerca del autor, yo quiero saber acerca del escritor, yo quiero saber acerca del contexto de lo que estaba pasando. Yo quiero saber qué es lo que estaba pasando en esa época y por qué estaba pasando eso así. Y entonces comienza a buscar los recursos y comienza a interesarse y entonces a profundizar más y más. Después dice, bueno, ¿y esto cómo aplica en mi vida? ¿Qué hay con esto? Vemos entonces la diferencia de lo que es ser un estudiante y de lo que es ser simplemente un curioso. Por eso es como si tú te metieras a Facebook y le dieras ahí y ya. No sabes qué es lo que hay, simplemente curiosidad. ¿Por qué es importante entonces de lo que, estamos hablando? De lo de ser un estudiante. Porque es que si somos cristianos, ahí sí debemos ser estudiantes. Debemos ser estudiantes. Recuerda la definición, dedicar, la persona que se dedica a aprender. Entonces de esta manera sí aplica para nosotros. Sí aplica para nosotros. Nosotros debemos de ser estudiantes. Dice la palabra de Dios por allá en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, escúchese bien, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Vos piensas que vas a estar preparado si no has estudiado, si no has aprendido? No se puede. No se puede. Dios es un Dios de orden. Por allá en en Esdras, capítulo 7, versículo 10, ¿cierto? Allí está el orden. Allí está el orden. ¿Sí? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces miramos que primero había inquirido la ley de Jehová para después ¿qué? Para después ponerla en práctica él, para cumplirla. De esta manera que no se puede cumplir si no se aprende. Y el aprende está ligado con ser estudiante. De esta manera que no se puede enseñar si no se aprende. Porque el aprendizaje es la base. Es la base. Interesante. Ahorita descubramos algo que pues tenemos mala percepción, y es que nosotros catalogamos al estudiante, a aquella persona que simplemente va a la escuela, o aquella persona que simplemente va al colegio, que está en la universidad, o que está en el SENA.
Ese es un estudiante, ¿cierto? Claro que es un estudiante. Pero vamos a ver, hay dos grandes grupos, se puede dividir en dos, esto es estudiante. Y así como hay trabajo formal, hay trabajo informal. Así como el estudiante es formal, también puede ser informal. Y es que ser informal no es una grosería o es que hacer menos del otro. No. La diferencia es que el estudiante formal está registrado, ¿cierto? Y el Estado lo avala como un estudiante y una persona que se rige bajo unos requisitos y que los cumple y que el Estado y esa institución es garante. El estudiante informal no necesita de eso, no necesita de ir al colegio, no necesita ir a la universidad, no necesita ir a una institución, al SENA, a donde sea. No necesita eso. El estudiante informal es un estudiante autónomo. Es un estudiante autónomo y autodidacta. ¿Qué significa esto? Que él mismo es el que busca, que dice, voy a estudiar Gálatas. ¿Sí? Y no necesita estar registrado en el MIS para estudiar Gálatas. ¿Sí? O no necesita ir al Seminario Reformado Latinoamericano para estudiar el libro de los Gálatas. ¿Pero es un estudiante o no es un estudiante? Claro, porque está dedicando su tiempo, está dedicando su vida a aprender. Es un estudiante. Es un estudiante. Yo sé que aquí hay estudiantes de ese tipo. Y si somos cristianos y pues no estamos registrados en el MIS, ni en el seminario, ni en otra institución, de todas maneras debemos ser estudiantes. Entonces debemos ir al otro lado, que es la autonomía, de ser ese estudiante informal, porque la Biblia exige que debemos de aprender para después practicar, para después enseñar. Así que, ¿estás de un lado o estás del otro lado? Pero debemos de ser estudiantes. El estudiante, como lo dije, tampoco es acerca de la edad. Mire, en el seminario, en la licenciatura que estamos estudiando, tenemos dos ejemplos. Tenemos a Stephanie y tenemos también a la abuela Miriam. Stephanie tiene 16, la abuela tiene 15, ¿no? Pero vemos que no es de edad, no es cuestión de edad, no es cuestión de que eso solamente le corresponde a esta persona o a la otra persona. No es cuestión de edad, no es cuestión de que de pronto sí, no, que yo ya estoy viejo para eso. No es eso. Para nada es eso. Vemos que esto no está ligado con nada de edad ni otros obstáculos que uno se pueda inventar. No está ligado con eso. Nunca es tarde, nunca es temprano para estudiar la palabra de Dios, para ser un estudiante escritural. Vamos a mirar unos sinónimos que de pronto nos abre un poquito más la idea de esto. Un sinónimo para estudiante puede ser perfectamente alumno. Los que estudian o han estudiado en el SENA, ¿cómo se le dicen a los estudiantes? Aprendiz, ¿cierto? Un sinónimo. Los que estudian la Biblia, ¿cómo se le dicen a los estudiantes? Vamos por allá a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 1 y 2. Fuerte y claro quien lo tenga. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sacar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Léalos todos. Primero, Simón, también llamado Pedro, luego Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, el hijo de Zebedeo, Juan, el hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo,
¿Identificaron el estudiante? Discípulo, apóstol, seguidor. ¿Por qué es estudiante? Porque estas personas se dedican a aprender ¿de quién? De Cristo, nada más y nada menos que la misma palabra de Dios. Vemos estudiantes andando con Cristo. Por eso es que no es indiferente para nosotros. No debemos simplemente encasillar al estudiante, el que está en el salón. No debemos encasillarlo simplemente así. Es más que eso. Y cada uno de nosotros debería identificarse como un estudiante por la simple razón de ser hijo de Dios, de ser cristiano. Porque eso demanda, ¿qué? Aprender y ¿qué más? Dedicación. Dedicación. Eso demanda. Bueno, vamos a ver rápidamente el perfil del estudiante. Todos tenemos un perfil. Si vamos a trabajar, uno debe que tener un perfil mínimo. De la misma manera, entonces, el estudiante tiene un perfil. Esto se ve reflejado en el manual de convivencia. Muchas veces desapercibimos esto. Manual de convivencia que las leyes son para incumplirlas. ¿Sí? Entonces, miramos que si hay un manual de convivencia, bueno, yo ahorita ¿cómo comienzo a relacionar ese manual de convivencia con ser un estudiante y con ser un estudiante, además, ser un cristiano? ¿Qué relación tiene esto? En el perfil se puede mirar. El manual de convivencia, dentro de las muchas cosas, dice lo siguiente: debes respetar a los profesores. Debes respetar a sus compañeros. Usted le debe el respeto a la aseadora. La señora que vende empanadas también le debe ese respeto. Y comienza a desglosarlo cada uno, ¿verdad? Y el tema grande es respeto. Cuando ese estudiante, cuando yo soy un estudiante y percibo eso, ¿será que me va a dar lo mismo de lo que yo estoy leyendo? ¿O será que eso me puede trasladar a un lugar? Miramos que hay que tener una cosmovisión de lo que me está hablando el manual. Yo digo, tengo la referencia. 1 Timoteo capítulo 5. Vayamos allá, por favor. Versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Colabóreme, Felipe Samamales. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Ok, así que cuando yo estoy quebrantando el manual de convivencia, ¿qué más estoy quebrantando? ¿Ves? Es que esa es la cosmovisión que debe tener el cristiano. Que no simplemente, el mundo no te va a ofrecer estos versículos en el manual de convivencia, créalas que no. Pero debes de tener la capacidad de identificar que eso que me está diciendo más, ahí yo lo relaciono. 1 Timoteo, claro, tiene razón. Y estoy seguro y claro que es prueba. Si yo estoy bien en esto, estoy bien en la palabra de Dios. Si estoy mal, pues estoy mal cumpliendo la palabra de Dios. Hay una relación tremenda allí. Y esa es la cosmovisión que debemos de ver las cosas. ¿Cómo nosotros podemos trasladar eso que dice, son mandatos de hombres, son mandatos del mundo, pero en sí tiene una aplicación y se puede trasladar, un hipervínculo que lo lleva directamente a la escritura? ¿Sí?
Si alguien dijera, ayúdame con una referencia para soportar eso, digamos que la coordinadora que esté haciendo o quien se encargue del manual de convivencia le dijera una referencia. Entonces perfectamente dice, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 y 2. Y aquí me pone como una recta numérica. Y aquí me dice, de aquí para acá están los mayores. De aquí para acá están los menores. ¿Será que a los menores se le falta respeto por ser menores? Vemos que esa recta numérica abarca a mayores tanto como a menores. Lo bonito de la escritura es que explica, como a padres y los menores como a hermanos. Pero todo lo abraza el respeto. Y es uno de los perfiles que debe tener todo estudiante. Y si es cristiano, mayor. Segundo perfil. Ya estamos con el lado del respeto. Segundo perfil, dentro de las muchas cosas que se dicen en el manual de convivencia. Debes de ser disciplinado. Esto ya tiene que ver con lo que usted hace, con lo que usted expresa, cómo usted es. Ya no es tanto en mi relación con los demás, sino en lo que yo doy. Importante y curioso ver que en el significado de la palabra estudiante no cabe algo así como un estudiante flojo. ¿Por qué no puede caber? Porque si una persona es dedicada no puede ser flojo. Si una persona es floja no puede ser dedicada. No cabe por ningún lado. Entonces miramos aquí que ese estudiante debe de ser disciplinado. La disciplina, en palabras más, en palabras menos, es el control. ¿Control de qué? De mis impulsos, control de mis emociones, control de mis deseos. ¿La escritura cómo llama eso? Los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿A cuál pertenece ese? El dominio propio, ¿verdad? El dominio propio. Entonces, listo. Pero hay más que eso. Ser disciplinado es llegar puntual. Ser disciplinado es entregar los trabajos puntualmente. Ser disciplinado es tener una presentación personal acorde a donde tú estás. O sea, si eres estudiante, pues debes de ir con uniforme. ¿Y cómo el uniforme? ¿En qué estado? ¿Será que sucio, roto o entonada? Esto es lo que está reflejando la persona. Esta es la disciplina. Esa persona que quiere memorizar, pero que no dedica su tiempo a aprender, a estudiar y a darle una y otra vez, pues no es una persona disciplinada. Por allá el apóstol Pablo nos referencia y nos pone al paralelo con lo que es un atleta, ¿verdad? Vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 9, versos 24 y 25. ¿Lo tiene, pastor? Bueno, hay tres pastores. Pastor Pedro. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos son la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Claro, ellos se abstienen, ¿cierto? Ellos se abstienen. ¿Puedes imaginar a un atleta que come hamburguesa todos los días? ¿Será que hay una disciplina ahí? ¿Cierto que se nos viene, cuando nosotros decimos disciplina, se nos viene muy atleta? Lo referenciamos. El apóstol Pablo también lo toma de ejemplo. Un atleta es una persona disciplinada. Disciplinada. Y aquí nos lleva, con esto nos quiere ejemplificar que de esa manera, como el atleta es disciplinado y como él se abstiene de tantas cosas que le hacen daño,
y que corre con tal esmero para ser el ganador, el cristiano debe ¿qué? De correr en el mismo sentido, con la misma fuerza, con la misma impecancia. Y debe de ser también disciplinado. Es una relación aquí. Y el manual de convivencia le dice, tiene que ser disciplinado ya. Disciplinado, yo soy cristiano, eso no va conmigo. ¿Será que no nos toca a nosotros? Tercer punto, dentro de lo tanto que le exige al estudiante en el perfil, que cuide el medio ambiente. Eso está, niño, que usted tiene que cuidar, que no tiene que dañar las hojitas a los árboles. Niño, que hay que depositar bien la basura. Tenemos entonces el punto ecológico, ingeniero, ¿verdad? Tenemos entonces la canequita gris, tenemos la canequita azul, tenemos la canequita verde, tenemos la canequita roja. Y cada una tiene una función. En la gris, ¿qué se desecha? Lo que son los papeles, ¿verdad? Lo que son los cartones. Tenemos al experto. En la azul, los plásticos. Creo que vidrios también va ahí. En la verde, los orgánicos. Los orgánicos, no, que se me quedó un pedacito de empanada. Ahí va. Un poquito de tierra. Ahí va. En la roja. Cuando vemos en la roja residuos peligrosos, ¿verdad? Lo utilizan mucho los hospitales. Los hospitales vemos un montón de rojas. Y en los salones, en fin. Pero nosotros, referenciamos eso. Que bueno, hay que cuidar el medio ambiente, que hay que cuidar la naturaleza. ¿Cómo podemos eso trasladarlo? Eso que nos brinda, que nos da el colegio en el manual de convivencia, siendo nosotros estudiantes, ¿cómo poderlo trasladarlo a nosotros como cristianos? ¿Encuentra alguna relación ahí? Vayamos a Génesis, a petición del pastor Felipe. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y tu pastor. Génesis capítulo 1, versículo 28. Entendió Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y someterla, ejercer potestad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok, muchas gracias. Aquí vemos entonces una autoridad que da Dios al hombre, de esta manera que el hombre representa la imagen de Dios en la tierra. Y en los 15. Exacto, ¿lo tienes? Ayúdame. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ok, es perfecto. Entonces vemos aquí también la función del mayordomo, ¿cierto? Del mayordomo, de esa persona que cuida. Un mayordomo no destruye, un mayordomo cuida. Y cuida esa propiedad de su amo. ¿Quién es nuestro amo? ¿Quién es nuestro Señor? Dios. ¿Y qué pasa con esta tierra? Pues esa tierra le pertenece a Él. Dice Éxodo 19:5: ahora pues, si daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Simplemente estudiamos, cuando Dios dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tienes de una aquí la referencia: hay un Señor, hay un Creador. Por lo tanto, tú eres creación. Y por lo tanto, tú como creación debes darle honra y alabanza a tu Creador. Y la manera como se hace eso es ¿cómo? Pues haciendo lo que Él nos manda en la Escritura. En este caso es cuidar la tierra.
Y si no empezamos con cosas mínimas, ay, puyo, pero un papel. Por eso es que el vivir para nosotros debe ser Cristo. Porque es un vivir entero, no es un vivir a media. No es un vivir de un lugar, no es un vivir de una hora, no es un vivir de otra persona. Es vivir enteramente. Y tener esa cosmovisión. Nosotros no identificamos esas cosas. Y debemos de hacerlo. Ok. Vemos entonces definición, vemos entonces lo que son el rol del estudiante o el perfil del estudiante. Ahorita vamos a ver cómo el estudiante cristiano puede identificar eso de ser cristiano ya en la exposición de la palabra. Porque estamos viendo el cumplimiento, ¿no? Cómo tú puedes cumplir y cómo tú te puedes identificar como un estudiante, un cristiano y un hijo de Dios a la vez. Ahorita, ¿qué es lo que puede hacer un estudiante cristiano? Mira, seamos específicos, puntuales. En las escuelas, en las universidades, en las instituciones, en las academias, siempre hay una opción para los estudiantes que se llama trabajo libre. Yo he tenido eso y en la universidad yo lo veo con mayor, porque se trata de uno desarrollar y pensar de lo que cada uno crea. Entonces, dentro de los muchos temas que se pasan en la universidad y en esos temas libres, uno mira dentro de los compañeros qué es lo que ellos exponen. Entonces exponen los siguientes temas: música, deportes, cultura asiática, que está muy de moda, y cada uno tiene una inclinación, ¿verdad? Porque de lo que hay en el corazón habla la boca. Ellos están así y hablan de eso. El estudiante que es cristiano, ¿qué exponerá en los trabajos libres? Exponerá en los trabajos libres. Si es cristiano, es la perfecta oportunidad para compartir la palabra de Dios. Es libre. ¿El profesor qué le va a poder decir a usted? No, eso no. Es uno. Así que tenemos las oportunidades y se nos brindan los espacios, los medios para que, siendo nosotros estudiantes, podamos esparcir la palabra de Dios. Hay puntos y hay cosas claves, momentos específicos. Si yo soy cristiano y me dice, ve, escoge un tema libre, yo no voy a decir, voy a hablar entonces también de deporte, voy a hablar de música. Eso lo hacen pues los que no lo son. Pero nosotros como cristianos debemos aprovechar ese tiempo. Y créanme que no habrá presentación con más intriga y con más atención que cuando uno expone la palabra de Dios. Todo el mundo está pendiente a ver qué va a decir, porque eso no es como muy natural. ¿Tú qué haces hablando de la palabra de Dios? Estamos entre jóvenes, hablemos de Messi y Cristiano o algo así. Pero ¿qué haces hablando de la palabra de Dios ahora? Entonces todo el mundo, uy, ¿qué dice? Y también va a estar los contradictores allí, pendientes. Pero estás aprovechando ese tiempo, estás aprovechando ese espacio. Y estás diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otro entorno, otro punto clave. Cuando está uno en descanso. ¿Sí? Vimos lo de los trabajos libres.
Ahorita vemos lo de los descansos. ¿Qué hacen los estudiantes en descanso? Descansar, ¿cierto? Le dice descanso, descansar. Pero mira que en eso de trabajo, el descanso, en ese break, los estudiantes comienzan a hablar y comienzan a socializar. Y cada uno en su grupito, y comienza uno a hablar. Ahorita, estás en ese grupito, pero ahorita la pregunta es: ¿de qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? Estamos en el descanso y uno de los temas que rondan dentro de tantos, pero que es uno como de constante, es que cuando las mujeres se reúnen entre mujeres, hablan de hombres. Cuando los hombres se reúnen entre hombres, normalmente hablan de las mujeres. Yo, por ser varón, estoy reunido con hombres. Listo. Entonces, comienza la conversación y comienza todo. Y ves que el tema hacia las mujeres no es que digan: uy, qué mujer tan bonita, vea que ella es inteligente, vea que esas cosas no salen. Sino que siempre trata es de denigrar a la mujer, de denigrar la verdad. Y entonces, ¿cómo puedes tú participar? ¿Cómo puedes tú intervenir en esa conversación? Así, gracias. ¿Cómo puedes intervenir en esa conversación? ¿Será que le sigues el hilo diciendo cuantas cosas, denigrando la otra persona, que no esté saliendo palabra de bendición, sino de dañar? Entonces, algo que se puede hacer y que se debe hacer en ese momento es aterrizar esa conversación y decirle: tú estás hablando de las mujeres y estás hablando de tal manera de las mujeres. ¿Será que eso nos hace uno ser más hombre? Lo podemos referenciar entonces y dice: ¿sabes qué dice? ¿Qué dijo Dios cuando creó al hombre? Vayamos por favor a Génesis capítulo 2, versículo 18, se lo vimos ayer. Interesante, muy interesante. Muy interesante. 2:18. ¿Don Álvaro lo tiene? ¿Me colabora, don Álvaro? Génesis 2:18. Ahí está. Y dice: y te dedicas a hablar de las mujeres. ¿No te das cuenta que sin las mujeres, qué pasa? Estás vacío. Estás vacío. Vimos entonces, Dios creó todo y todo en gran manera, ¿cierto? Bueno, en gran manera. Venimos de puros buenos y llega a este punto y crea al hombre, pero todavía no ha creado a Eva y dice: no es bueno que esté solo. El primer no bueno. Dice: no es bueno. Entonces, ¿cómo nosotros debemos tratar entonces a las mujeres? Y cómo en esos tiempos de descanso, en vez de seguir con vulgaridades y dañando la imagen, podemos más bien aterrizar y dar la importancia que realmente tienen las mujeres, si estamos hablando del tema de las mujeres. ¿Cómo más podemos? Otro punto, otro momento
de compartir también la palabra de Dios. Todos tenemos problemas. El no creyente tiene problemas, el creyente tiene problemas. Llega de pronto un creyente, de pronto un no creyente, y ejemplifiquémoslo. Se siente mal, se siente en el borde del abismo porque su drogadicción lo tiene amarrado, lo tiene cegado. Llega a uno de nosotros que somos creyentes. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Ves que simplemente no es acerca de estas cuatro paredes? ¿Cómo respondemos a eso si es que nos está pidiendo consejo y está desesperado y quiere encontrar una solución para su problema? La gente normal diría, pues que vaya a psicólogo, ¿no? A psicóloga. Todos los colegios casi siempre tienen psicólogos o psicólogas. ¿Sí? Pero, ¿será que tú como cristiano le vas a decir, hermano, ¿estás mal? Vaya al psicólogo. Para eso es el psicólogo. Yo no estoy para eso. Para eso es el psicólogo. Para eso le pagan. Él está ahí. ¿Será que es un buen proceder de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, dar tal consejo? ¿O será más bien que es una oportunidad para compartir la palabra de Dios y hacerle ver de primera instancia lo que está haciendo, el error que está cometiendo, hacer ver el problema? Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 19 al 20, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habitan en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios lo ha comprado por un precio, así que con su cuerpo honren a Dios. Entonces, aquí es diferente porque estamos mirando qué es lo que le está afectando y estamos mirando en qué parte le está afectando. De una lo relacionamos con las Escrituras y dice, está atentando contra su propio cuerpo. Y le hacemos ver dónde está mal. Sigue entonces con el consejo. Siguiente paso, ya usted sabe dónde está mal, ahorita arrepiéntase. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Va el segundo paso. Vamos paso a paso. Todavía no lo he llevado a la psicoorientadora. Tercer paso, mostrarle la solución. Le he mostrado dónde está su error, le he mostrado el paso del arrepentimiento. Ahorita, ¿dónde está la solución para su problema? Marcos 1:15. Duro, Felipe. Esa es. Marcos capítulo 1, versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Listo. Entonces aquí mostramos una solución. Ya se arrepintió, ahorita creed en el Evangelio. Ya supo dónde está su error. Ya pasó el paso del arrepentimiento. Ahorita creer en el Evangelio. Muestras de una vez a Cristo. Ahí está su solución. ¿Cómo? Salmo 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que le presentamos la solución y le presentamos también el paso que debe tomar. De esta manera vemos que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se cumple
también siendo estudiante. Siendo estudiante. Y reitero, no simplemente es estudiante aquel que está en un salón, en una universidad. Nosotros debemos ser estudiantes. Debemos de ser dedicados para aprender. ¿Pero aprender qué? Palabra de Dios. Acompáñenme en oración. Gracias, Señor, te doy grandemente por permitirme exponer tu palabra, Señor. Gracias por ese mensaje, Señor, por ese respaldo que hay de parte de ti, Señor, y del Espíritu Santo. Permita, Señor, que estas palabras, que este mensaje, Señor, llegue a nuestras vidas y que nos demos de cuenta, Señor, lo que nosotros estamos viviendo, dónde estamos viviendo y cómo podemos aplicar, viendo las cosas del día a día, en lo cotidiano y aún en lo que uno piense irrelevante. Enséñanos a tener, Señor, esa mirada en ti, en Cristo, Señor. Enséñanos a cambiar ese chip, esa cosmovisión, Señor, de no simplemente quedar allí en lo académico, sino también de esa relación que en tu palabra se cumple. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Toca nuestros corazones, Señor. Ablanda, Señor, nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, porque tú demandas santidad. La razón es porque tú eres santo. En Cristo Jesús. Amén. Say